Estas últimas semanas, estas últimas 2 semanas, tuvimos la oportunidad de tener un tiempo para poder aprender un poco más acerca de la Pascua. Y yo les decía que hay 2 fiestas que son muy importantes para los judíos. La fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta para celebrar el tiempo de cosecha, ¿verdad? Y el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua, que es el que marca para el pueblo judío el recordar la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y en nuestro caso, pues es, yo diría, el día o el tiempo más importante, porque es la resurrección precisamente de Jesús, donde nosotros resucitamos juntamente con Él. Y hoy, así como Jesús vino con un propósito a esta tierra, cada cosa que Dios crea, ¿verdad?, tiene un propósito. Y la plática del día de hoy se llama "Tienes un gran propósito en esta vida". Cuando Jesús vino al mundo, yo te puedo decir y te puedo casi asegurar que vino con 3 propósitos, y así lo describe la Biblia. El primero de ellos fue redimirnos de nuestros pecados, limpiarnos completamente de la maldición del pecado y todo lo que ello significa, como lo que es la enfermedad, la tristeza, la amargura, el dolor. Todo eso fue vencido en la cruz por siempre. Y después vino también la victoria sobre la muerte. Cuando Jesús resucita, entonces lo que sucede es que Cristo en verdad vence la muerte. Y esa resurrección es una resurrección que hoy está en cada uno de nosotros, porque el mismo espíritu que estaba con Jesús es el mismo espíritu que hoy está aquí contigo. Y tercero, vino también a ser discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús ahora son los que se quedaron en la tierra y desarrollaron prácticamente la obra que Jesús les dio, y por eso les dijo y les dio toda la confianza y la autoridad, y les dijo: reciban el soplo de mi espíritu. Lo estuvimos viendo hace 8 días. Recibe el soplo de mi espíritu y ve y empieza a sanar enfermos, empieza a llevar vida, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Tal vez Jesús pudo venir a la tierra y ser el mejor hijo, el mejor carpintero, el mejor hacedor de milagros, y tal vez el mejor pescador también, ¿verdad? Pero para los hombres a lo mejor lo hubieran recordado como: oye, este hombre cómo hizo milagros, este hombre cómo sanó personas, este hombre qué bien pescaba, este hombre era un gran hijo. Pero ese no fue su propósito. Y yo es lo que quiero en esta mañana hacerte ver. Hay en este mundo la fama que proviene del hombre y el reconocimiento que proviene del hombre, pero viene también algo más importante, que es el reconocimiento y el propósito que viene de Dios para tu vida. Jesús, cuando vino a este mundo, no pudo ascender otra vez a los cielos hasta en el momento en el que Él dijo en la cruz: consumado es decir, el propósito por el cual yo vine a la tierra se ha cumplido plenamente, y haber resucitado. Y esto mismo sucede con cada persona, con cada hijo que hoy tiene al Padre consigo. Hoy, si tú estás aquí, es porque Dios te va a estar hablando. Y es muy curioso porque tú puedes venir y a lo mejor es la primera vez que vienes y puedes decir: oye, es que esa plática era para mí. Y vienes la siguiente vez y es que esa plática también era para mí, ¿verdad? Y tú dices: bueno, ya la tercera, ¿qué sabe de mí? ¿Cómo es que todas las pláticas siento que me quedan como traje a la medida? Y hay un mensaje, hay una palabra, hay algo en el momento en que tú dices: eso es para mí, eso yo lo siento totalmente para mi espíritu. Y es porque todos somos hijos, ¿verdad? Y siempre el Padre conoce el corazón de cada uno. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve
Él está todo el tiempo hablándonos. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, nuestros oídos y comenzar a escuchar la voz de Dios. Hoy yo te digo que si estás aquí es porque tienes un propósito. Repite conmigo: tengo un propósito. Ninguna de las cosas que crea Dios son basura. Tú eres un elegido de parte de Dios y el propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito grande. No hay propósitos pequeños ni grandes, más grandes para cada uno de nosotros. Todos son grandes. ¿Por qué? Porque vienen de un Dios grande. Un Dios grande no puede tener propósitos pequeños. Y hoy lo que quiero yo mostrarte con esta plática es que cuál es el propósito que tiene Dios y cómo te lo va a comunicar a tu vida. Cuando tú no tienes un propósito, entonces lo mismo te da ir para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Es lo que se conoce como esas personas de doble ánimo, de donde hoy están bien, mañana quién sabe, y hoy se levantan y dicen, bueno, vamos a ir a Cuernavaca, y después van a Cuernavaca y dicen, no, mejor vámonos ahora a Toluca, y ahí te traen, ¿verdad? Y la familia va dando tumbos. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Y cuando tú vienes a este mundo, desde el momento en que Dios te crea, te formó desde el vientre de tu mamá, en ese momento Dios puso también ahí un chip que dice, este está sellado con el propósito de ser un evangelista y va a evangelizar a Juan, a Susanita, a Pedro, y va a compartirles, y entonces eso ya viene en ti, ¿me entiendes? Cuando naces y eres bautizado, después de un tiempo, no es que nazcas y cuando eres chiquito te avienten agua, porque eso no es el bautizo y así nos lo mostró Jesús, sino realmente cuando tú decides seguir conscientemente a Jesús, entonces Él comienza a revelarte y comienza a hablarte acerca del propósito que tiene para tu vida. Juan bautizaba, ¿verdad? Juan el Bautista bautizaba con agua, pero después vino Jesús y enseñó el bautismo en el Espíritu. Y entonces este bautismo comienza a revelarte el plan que tiene Dios para tu vida. Yo te voy a poner un ejemplo de esto. Los mismos ángeles no pueden descender del cielo si no tienen un propósito. ¿Se acuerdan ahí en Génesis 28, capítulo 28, versículo 10, donde estaba Jacob y él estaba huyendo después de que robó a Esaú su primogenitura, y él toma una piedra, la agarra de almohada, de ahí se escribió, de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera, y entonces toma esa piedra, ¿no? Y se la pone. Yo no sé cómo despertó al día siguiente. Yo creo que, ha de haber dicho, no creo que, oye, me voy a quedar otros 5 minutitos más, ¿verdad? Yo creo que aventó esa piedra lejos, pero él tuvo un sueño, y en ese sueño vino algo importante, porque él pudo ver una escalera, y dice que esa escalera estaba apoyada en la tierra. Imagínate el tamaño de la escalera, pero el otro extremo de la escalera tocaba el cielo y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué subían y bajaban? Acuérdense que hay 3 tipos de ángeles. Hay ángeles guerreros, ¿verdad? Que son aquellos ángeles que vienen a traernos protección, ¿sí? Los que peleaban las batallas. Cuando Dios decía, aquí está, el ángel de Dios va a ir enfrente de ti, es un ángel guerrero, es un ángel que lleva espada. Hay ángeles ministradores como los que ayudaron a Jesús en el Getsemaní a darle ánimo, ¿sí? Y hay ángeles que son mensajeros, aquel como se le apareció a Daniel en el capítulo 10, ¿no? Donde le dijo desde el primer día que tú inclinaste tu corazón y tuviste entendimiento, tus oraciones, tus peticiones fueron escuchadas. Entonces, estos ángeles siempre vienen con un propósito, pero a veces
cuando nosotros creemos que Dios no nos va a contestar, entonces es como los partidos de béisbol donde hay un montón de ángeles que están ahí en la banca y se quedan ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no activamos el decirle, Señor, envía tus ángeles. Hoy necesito, Señor, un ángel que me ayude a fortalecerme. Padre, hoy necesito una respuesta en este momento. Cuando a veces pasas por lugares complicados, yo siempre le pido a Dios, Señor, que tus ángeles vayan delante, a un lado y atrás, y envío un ejército de ángeles. Nada me puede tocar porque tus ángeles van conmigo. Y así sucede. Entonces los ángeles se activan, Dios da la orden y en ese momento los ángeles literalmente bajan. Y los ángeles ahí están, ¿verdad? Ahora, recordemos que son enviados de Dios. Y los escogidos de Dios siguen exactamente el mismo patrón. Si Dios te creó es porque también puso en verdad un propósito. Dios nunca envía a nadie aquí a la tierra sin un propósito. Y eso a mí me llena de gozo, porque ese propósito, al menos hasta el tiempo en el que no se cumpla ese propósito, entonces es o vas a ser inmortal. Repite conmigo, inmortal. Cuando tú en verdad buscas a Dios con todo tu corazón y sabes que ese propósito se tiene que cumplir y lo tienes ya identificado, entonces en ese momento no puede pasarte nada hasta que el propósito se cumpla. ¿Qué sucede con el pecado? ¿Sabes lo que significa pecado? Es errar al blanco, ¿verdad? Es decir, cuando tú estás errando al blanco, cuando tú no estás en el propósito de Dios, estás en pecado. Y el estar en pecado te desvía del propósito original de Dios para tu vida. Y no solo corres el peligro de no cumplir ese propósito, sino en ese momento estás descobijado, como decimos aquí. Eres blanco fácil para que el enemigo venga y te robe tu paz, te robe tu salud, te robe tu familia, te robe tus finanzas. ¿Sí me entienden la gravedad del pecado? O sea, por eso es tan importante podernos acercar y tener tiempo de intimidad con Dios. A la manera en la que tú dejas de venir y de ponerte junto al fuego de Dios, como es un mismo fuego, es un mismo sentir, es una familia, te pasa lo mismo que al hijo pródigo. Al ratito te encuentras comiendo con los cerdos. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento dice, ok, tiene libre albedrío, Él va a hacer su voluntad, ahí va. Dios no se olvida de ti, pero el único problema es que cuando pecas, tú sí te olvidas de Dios. Porque cuando pecas, lo que tratas es de esconderte de Dios. Como le pasó a Adán y Eva. Lo primero que fueron a hacer fue a esconderse. Y entonces, cuando yo entiendo que tengo un propósito de parte de Dios, en ese momento me cae el 20 que yo no me puedo desviar del propósito. Y siento inmediatamente cuando la presencia del Espíritu ya no está conmigo. ¿Por qué? Porque al momento en que me salgo del propósito, comienzo yo como a sentirme mal. Toda la prosperidad, la paz que yo tenía comienza a dejar de fluir en mí. ¿Por qué? Porque estoy alejado de Él. Entonces, yo lo primero que te quiero decir esta mañana es plántate, plántate, no seas irregular, no seas irregular. En estas idas y venidas son tiempos en los que en verdad el enemigo aprovecha para aquella oveja que está saltando del redil y llega y se va y llega y se va. En una de esas llega el lobo y mira, ¡prum!, ¿verdad? Es delicado no plantarnos. Y por eso la Biblia siempre nos dice, sobre todo ahí en Salmos, primera de Salmos, 17 de Jeremías, plántate junto a corrientes de agua, nútrete. Cuando tú tienes esa misión, ¿verdad? Puede ser una misión muy corta de parte de Dios. Hay veces en que no entendemos por qué, pero viene gente y de repente es tomada a edad muy temprana. Y tú no te puedes imaginar porque a veces son niños, son pequeños, pero también ellos tienen un propósito de parte de Dios. Pero siempre hay que ver la película completa. Acuérdense
que el lugar al que pertenecemos es en el reino de los cielos, ¿sí o no? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Aquí estamos y estaremos siempre de visita. Nunca vamos a estar para quedarnos, sino es una temporalidad. Y entonces lo que sucede es que de repente oramos o pensamos que alguien que tiene una enfermedad, nosotros comenzamos a interceder, pero yo sé siempre que Dios tiene un propósito mayor. Yo nunca sé si esa enfermedad, ¿verdad?, puede, como la muerte de Lázaro, ser para la gloria de todos aquellos a los cuales cuando estaba ahí Lázaro y resucitó, creyeron para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? La enfermedad o la muerte de Lázaro fue con el propósito de que muchos creyeron. Y así se han acercado familias con nosotros que no creían en Dios, pero a través de que es tocado un hijo o una hija, en ese momento ellos comienzan a ver la gloria de Dios, porque hasta la enfermedad y el propósito que tiene Dios para esas personas es de parte también de Dios. Claro, nosotros siempre tenemos que orar para la sanidad, pero finalmente siempre hay un propósito para los elegidos. Así es que la recompensa de haber cumplido ese propósito es una recompensa para la eternidad. Repite conmigo: recompensa para la eternidad. Nunca en los planes de Dios, ¿verdad?, sus recompensas son pasajeras, son eternas, porque su esencia es alfa y omega, es un Dios eterno, es un Dios etéreo. Así es que yo quiero mostrarte a través de la vida del apóstol Pablo, en el libro de Hechos 23:11, dice así: a la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Yo quiero que esto lo digamos juntos: Pablo, ten ánimo. Ahora dilo con tu nombre: Humberto, ten ánimo. Ten ánimo. Siempre es la palabra de aliento que vas a recibir de parte de Dios. Esto se lo dijo, ¿verdad?, Dios, y Pablo no sabía lo que iba a venir, pero ya sabía que con Jesús era una vida de aventuras. Él ya había sido apedreado, él ya había sido encarcelado, había sido lacerado, había naufragado ya varias veces, pero en ese momento él sabía que tenía que cumplir ese propósito y sabía que él tenía que ir a Roma, y pasara lo que pasara, iba a llegar a Roma. Y vamos a ver aquí lo que sucede en esta historia donde el centurión lleva a Pablo preso para poderlo llevar a Roma y lo embarca en una embarcación de alejandrina. Estas imágenes son de ese espacio. Yo te lo voy a leer aquí. Dice aquí en Hechos 27, versículo 13: como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron, siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento, y luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, y la cual fue subida a bordo y atada a la nave, quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga, y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave, y durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Música de tormenta. Entonces estaba el viento fuerte, ¿verdad? Soplaba el viento
y de repente todo se ennegreció. No era como hoy que los barcos, los aviones llevan un radar. Ahí se van las estrellas y se va el radar. Ahí se acabó, ¿verdad? Un cielo oscuro es lo peor que le podía pasar por varios días a los marineros. Entonces ellos estaban realmente preocupados porque pensaban que iban a morir. Y en ese momento dice: pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Si hoy en día tú vas en un avión y empieza a haber una turbulencia fuerte y más fuerte y más fuerte, y todos comienzan, ¿verdad?, a agarrarse de las manos, a gritar, y caen las bolsas de aire, y tú te levantas y tú les dices: yo les aseguro que no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Muchos te dirían: oye, ¿cuántos tequilas se tomó? Porque ya déjenle de servir, o ¿qué es lo que está sucediendo? Porque finalmente en ese momento el pavor, el miedo comienza a invadir todo. Pero en esa nave donde ellos ya habían perdido toda esperanza, hubo un hombre, Pablo, que sabía que no podía morir porque tenía un propósito de parte de Dios. Porque Dios ya le había dicho: Pablo, ten ánimo. Repite conmigo: Pablo, ten ánimo. Pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Si tú sabes el propósito que tiene Dios para tu vida, tú vas a oír esas palabras de parte de Dios. Ten ánimo, hijo mío, ten ánimo, hija mía. Y no importa la edad que tengas, no importa en el momento en el que te encuentres, ni la situación que estés enfrentando, porque no va a sucederte absolutamente nada hasta que el propósito de Dios se lleve a cabo. Aquellos que son los primeros que salen corriendo en los temblores, Señor, tú dile: Padre, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito no es salir como gallina sin cabeza y ser el primero de la fila corriendo. Eso significa que no tengo un propósito, que no he entendido el propósito de parte de Dios. Si hoy tú estás pasando un tiempo complicado con tu negocio, o en tu relación con tu pareja, o con tus hijos, o en la universidad, o en la escuela, o estás viendo esos mares turbios, yo lo que te digo esta mañana: recibe la paz de Dios, porque no va a suceder nada hasta que el propósito de Dios se cumpla para tu vida. Dice Pablo: ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y es necesario que compadezca ante el emperador. Y Dios te ha concedido, le dijo el ángel, que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Eso se llama favor de Dios. Tú puedes ir en un avión, en un barco. Ahorita que estaba yo viendo las noticias de este transbordador de Corea del Sur, de cómo se hundió, y veía yo las noticias, los muchachos cómo tenían que tomar ese transbordador, la mayoría estudiantes a su corta edad, ¿verdad? Y de repente se hunde y se pierden más de 200 vidas ahí. Qué terrible situación. Pero si tú tienes un propósito de parte de Dios, no solo el favor viene para tu vida, sino para los que están contigo. Y Pablo se levantó esa noche en la tempestad y dijo: el ángel de Dios me ha dicho que ninguna vida se perderá, porque yo voy en esta nave y yo tengo que llegar a comparecer ante el emperador, y mi propósito se tiene que cumplir. Yo sé que no va a pasar absolutamente nada hasta que ese propósito y ese objetivo que Dios me dio desde que fui formado en el vientre de mi madre, ¿verdad?, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Y eso era lo que mantenía a Pablo con ánimo, con vida. Y él estaba firme ahí. Pablo después no solo terminó así, y después dice aquí en el 25: así es que anímense, amigos,
que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Anímense, amigos, porque todo se hará tal cual como Dios me ha dicho. Pablo entonces dice que termina este episodio y ven una isla que era la isla de Creta, y el barco lo hacen encallar en la arena y se echan al agua, comienzan a nadar y todos absolutamente se salvan. Claro que cuando sucedían este tipo de naufragios, los soldados romanos tenían orden de matar a los prisioneros para que no se escaparan. Y los soldados sacaron espada y trataron de matar a Pablo. Y en ese momento, ¿verdad? El centurión mismo les dijo: no lo toquen, este ya nos salvó y sabe más de navegación que el mismo capitán de la nave, porque si le hubiéramos hecho caso no estaríamos en las condiciones en las que estábamos, porque Pablo ya nos había advertido que no emprendiéramos el rumbo ni tomáramos esta nave, pero desobedecimos. Y el centurión mismo entonces defiende a Pablo. Segunda ocasión donde él se salva de la muerte. Y tercera ocasión viene aquí abajo, donde dice: Pablo fue entonces ya en la isla a recoger unas ramas secas para echarlas al fuego, pero una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, se dijeron unos a otros: con toda seguridad este hombre es un homicida, pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo dejará vivir. Pero Pablo, ¿qué hizo? Suéltame, víbora. Y esta cayó al fuego, sin que Pablo sufriera ningún daño. Tercera ocasión. Y esto fue simplemente en un par de noches donde Dios salvó a Pablo de morir 3 veces. 3 veces. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y él decía: Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Tal y como me lo ha dicho. Así es que si estás tú hoy aquí, es porque en verdad tienes un propósito de Dios para tu vida y no hay propósitos pequeños. Asimismo, Pablo, que hizo varios viajes misioneros y le compartió a tanta gente, hubo uno que oró por él. Y sabes que su propósito en la vida de Ananías, nada más fue orar por Pablo. Él le dijo: Dios, ve y vas a orar por Pablo, por Saulo de Tarso. Y él dijo: el que nos persigue, sí, tienes que ir y orar por ese. No se supo nunca nada más de Ananías en la Biblia. Nunca más se volvió a saber qué pasó con Ananías. Pero el único propósito que Ananías tuvo en la tierra, a lo mejor, fue orar por Pablo. ¿Es propósito pequeño? No. Porque a través de la obediencia, él recibió la bendición más grande, que fue el reino de los cielos. Y hoy yo es lo que te quiero preguntar. Dios premia la obediencia. Y hoy la pregunta es: ¿qué tanto estamos obedeciendo o desobedeciendo a Dios? Y yo te puedo decir que si tú no estás plantado, si no eres constante, si eres de doble ánimo y estás y no estás, es que simplemente no estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nunca las bendiciones te pueden alcanzar, porque hoy estás y mañana no estás. Y la bendición quiere venir a ti, pero no te encuentra porque nunca estás en el mismo lugar. Nunca estás en el centro de la voluntad de Dios. Dios nos comienza entonces, ¿sabes qué? A probar en los pequeños detalles. En los pequeños detalles. Esa obediencia y ese propósito va a ser revelada a ti en los pequeños detalles. Cuando tú eres fiel en lo poco, entonces en lo mucho te va a poner y te va a comenzar a revelar más propósitos. Pero si en los pequeños simplemente no puedes, si no puedes comprometerte en lo más simple y comienzas a fallar, entonces de ahí ya estamos mal. ¿Cómo descubro entonces el propósito de Dios para mi vida? Y con esto termino. 1, tienes que comenzar a obedecer en lo poco. Ama a Dios
y ama al prójimo. Esto es así de simple. Comienza a amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Medita siempre en su palabra. Medita en este libro. Por eso es importante esto que les comentaba yo del devocional. Lee la Biblia, aunque sea 5 minutos. Ahí te va a comenzar a hablar Dios. Alábalo, adóralo, como hoy en la mañana. Pon tus alabanzas en el coche. Cambia la atmósfera en tu auto. Cambia esa atmósfera. No estés oyendo las noticias y no porque sean malas, pero las noticias siempre asesinaron a fulano de tal, le robaron a fulanito, la economía va peor que antes. Dios mío. Llénate de la alabanza. Todo aquello que no edifica, tíralo a la basura. Escoge lo que lees. El LOL es bueno para distraerte, ¿verdad? Y conocer historias de la realeza y la última moda. Pero finalmente eso no te va a edificar el espíritu. Una palabra que viene de parte de Dios va a hablar a tu espíritu y va a entrar como espada de doble filo en tu corazón. Y va a decir, Señor, vas a decir, esto es lo que yo necesitaba el día de hoy. El río de Dios, entonces, ¿sabes qué? Te va a llevar por la obediencia. Y cuando tú estás en ese río de Dios, Él comienza a ser un caudal en tu vida. En el río, a pesar de muchas aguas y grandes corrientes, ahí hay bendición. Porque cuando estás viviendo la vida con Jesús, es un río. Y de repente vienen cascadas, y de repente vienen vientos fuertes, y de repente vienen los rápidos ahí en el río y crees que te vas a ahogar. Pero es emocionante saber que vamos tomados de la mano de Jesús porque vamos en su río. Un río de aventuras, un río de emoción, un río que nunca es igual, porque cada momento en la vida con Jesús es diferente. El saber que tenemos un propósito te trae 2 cosas para tu vida y yo quiero que te lleves esto. Te trae esperanza y te trae paz. Repite conmigo, esperanza y paz. Cuando tú sobrevives simplemente en esta vida, entonces estás sujeto a todo lo que viene de afuera. Pero cuando estás en el propósito, hay esperanza y hay paz. Y al final viene lo más maravilloso, lo más hermoso. Cuando yo sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, el momento y el día en que yo llegue a rendir cuentas, yo voy a llegar ante el Creador y Él me va a decir, bien, buen siervo y fiel. Porque en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese va a ser el momento más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque no te va a poner sobre pequeños tesoros. Te va a dar tesoros eternos. Tesoros de gozo, de paz, de justicia para el resto de tu vida. Ese es el cielo. Un danzar, un gozo, una llenura maravillosa. ¿Por qué? Porque siempre traté de agradar a mi Señor y cumplir con el propósito que Él tenía para mi vida. Hoy tienes un gran propósito de Dios para tu vida. No lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Hoy tienes un gran propósito. Eres creación, eres apartado, eres pieza única. No hay otro como tú. Esto es para ti este día. Llévatelo. Y así como Jesús en la cruz dijo, consumado es, yo quiero que todos lleguemos. Porque cuando viene el tiempo de tu partida, Dios te lo avisa. No hubo uno solo de los discípulos que la muerte les haya caído así de repente, instantáneo. Y, ¿qué pasó? ¿Ya me morí? Pues, ¿no? ¿Dónde estoy? En el cielo. No, no sucede así. Cuando tú eres hijo, el Padre te avisa que también tu partida está próxima. Y así como Pablo dijo, el tiempo de mi partida está cercano, he corrido la carrera y he peleado la buena batalla.
Dios te avisa. Y en ese momento tú tienes que estar preparado para rendir y llevar buenas cuentas. Y eso se logra a través de poder obedecer en lo poco. Sobre lo que Dios te ponga, sé fiel. Sobre donde Dios te haya puesto, como esposo, como esposa, como compañero, como compañera, en tu trabajo, siempre hay un propósito de bendición para otros. Y si tú comienzas a llevar el reino de Dios, en esa obediencia vas a ser medido. Es que mi jefe, si tú lo conocieras, no importa, es una autoridad puesta por Dios. Si tú lo obedeces, si tú le brindas respeto, si tú lo honras, si tú honras a tu compañero de trabajo, honras a tus compañeros en la escuela, en la universidad, Dios va a traer bendición porque en lo poco estás siendo fiel. ¿Me entienden? Ese es el propósito que tenemos todos en nuestras vidas, porque lo que más va a importar es que al final entreguemos buenas cuentas, buenas cuentas. Y yo veo sus caras y a veces Dios me muestra sus corazones y yo sé que hay un propósito grande para todos aquellos que hoy están aquí en el Almendro en este día y los que están escuchando esta grabación. Yo sé que vienen cosas grandes y nuevas. Y así como este año dijimos que es un año de vasijas llenas, así también Dios quiere bendecir tus sueños y tus planes para darte un futuro y una esperanza. Amén. Que Dios los bendiga mucho, que los llene y que les muestre este propósito. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.